Bien, bien, buenos días y bendiciones desde el Colegio de San Judas Tadeo para todos ustedes. Vamos a determinar hoy el brazo de momento o palanca de, de, de un momento, de un torque. El brazo de momento o palanca o radio de acción de la fuerza, pues se va a definir como la perpendicular trazada a la dirección de aplicación de la fuerza desde el eje de giro. Desde el eje de giro le vamos a trazar una perpendicular a la dirección de la fuerza aplicada. Entonces tenemos este caso de esta barra que está aquí, tenemos esa barra y hemos aplicado una fuerza en este punto. Está a cierta distancia del eje de giro, que es este punto. Ese es un fulcro, ese es el eje de giro. Aquí está el punto del eje de giro, donde va a rotar. Aquí hay una distancia de que va de aquí a aquí. Esa es de la fuerza. Entonces, ¿cómo yo voy a representar gráficamente el brazo de palanca si la fuerza se ha aplicado en ese punto con ese ángulo? Entonces vamos a observar que esta es la dirección de la fuerza. Esta es la dirección de la fuerza, es 30 grados. 30 grados no, ese ángulo, cual que sea, ¿no? Ese ángulo. Y vamos a trazar entonces a esa dirección una perpendicular desde ese punto de giro, o eje de rotación. Si vamos a trazar una perpendicular a esa dirección sería así. Fíjense que por aquí sería imposible. Entonces sería por aquí. Habría entonces que prolongar la dirección de la fuerza. Vamos a hacerlo. Prolongamos la dirección de la fuerza. La vamos a prolongar. Traten de cuando prolonguen chequear que les salga justamente desde el punto. Vamos a prolongar la dirección de la fuerza. Miren, ese es el tamaño de esa fuerza, pero su dirección es infinita, inclinada así en ese ángulo, infinita, así que usted la puede prolongar hacia donde quiera. Entonces ahora a esa dirección de esa fuerza le vamos a trazar una perpendicular. Fíjense que con este cartabón, con esta escuadra, voy a formar el ángulo de 90 grados aquí para que sea perpendicular. ¿Ven? Ahí hay una perpendicular, que tenemos un ángulo de 90 grados acá. Entonces desde ese punto colocamos entonces nuestro dispositivo en el punto justo del eje de rotación, y aquí vamos a trazar una línea continua porque es un resultado, y esa línea que ustedes ven ahí, eso es lo que le vamos a llamar brazo de palanca, brazo de momento o brazo de torque. ¿Ok? Vamos a llamarlo con la letra B. Entonces aquí, fíjense que se me forma un ángulo recto, 90 grados. Quiere decir, entonces, miren, estos dos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice, y con esto vamos a determinar cómo se puede calcular entonces el módulo de ese brazo, de esa palanca, ¿ok? Que es la que va a hacer que esto rote. Estamos en movimiento de rotación. Si ustedes observan, esto es desconocido, pero esa distancia es conocida porque bien sabemos que esa fuerza ha sido aplicada acá, pues se conoce esa distancia de una función trigonométrica que me involucre esa distancia y ese lado aquí. Si ustedes observan, ahí se me ha formado un triángulo rectángulo donde esa distancia es la hipotenusa y ese lado acá es el ángulo, ¿cómo se llama? El ángulo opuesto al ángulo, el lado opuesto al ángulo. Tengo aquí un trabalengua aquí, qué cosa más grande, un trabalengua. Entonces para ese ángulo el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo defino el seno para el ángulo teta, seno de teta me va a dar cateto opuesto, que es B, nuestro brazo, entre la distancia que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se me ha formado ahí. ¿Ok? Entre D. Por tanto, B, que es el valor desconocido, el brazo de momento será igual a la distancia que hay del punto de aplicación de la fuerza
al eje de giro, que es este que es acá, en este punto, entonces por el seno del ángulo. Con esta fórmula podemos determinar entonces el brazo de momento o palanca. Miren qué bonito, miren qué sencillo. No olviden entonces que para trazarlo aquí y obtenerlo de manera gráfica, pues vamos a trazarle una perpendicular a la dirección de la fuerza desde el eje de giro. ¿Ok? Bueno, pues dense cuenta que si yo lo determino, ese valor que me dé aquí debe ser igual a esa distancia que hay de ese punto hasta acá. Así se obtiene el brazo de momento. El brazo de momento es la distancia que hay del segmento que se traza perpendicular a la dirección de la fuerza desde el eje de giro. Sean felices, será un placer estar con ustedes. Seguimos.